Un ejército cansado, un enemigo que huye al anochecer, y un líder que mira al cielo y pronuncia una orden que desafía toda lógica. Sol, detente en Gabaón. Y lo más increíble es que el sol obedeció. Se detuvo en el cielo, sin avanzar hacia el ocaso, prolongando la batalla más allá del tiempo natural. Esto no es una fábula, es uno de los relatos más desconcertantes y poderosos de toda la Biblia. Y su protagonista no es un rey sabio, ni un profeta visionario, sino un guerrero. Un hombre que heredó el destino de un pueblo entero tras la muerte del mayor líder de Israel, Moisés. Su nombre era Josué, y su historia es una epopeya de fe, estrategia y milagros que aún hoy deja sin aliento. En los próximos minutos, vamos a recorrer los momentos más impresionantes de su vida, desde el cruce sobrenatural del río Jordán hasta la caída inexplicable de las murallas de Jericó. Y sí, también la batalla en la que el cielo obedeció a la voz de un hombre. Suscríbete, deja tu like y prepárate para descubrir cómo un líder común se convirtió en leyenda. Antes de convertirse en el líder de Israel, Josué era simplemente un siervo, un ayudante leal que caminaba a la sombra de Moisés, el profeta que hablaba con Dios cara a cara. Su nombre original era Oseas, pero Moisés lo cambió por Josué, que significa «El Señor es salvación». Desde joven demostró ser valiente y obediente. Fue uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida y uno de los únicos 2 que regresó con fe, convencido de que Dios podía entregarles ese territorio, aunque estuviese lleno de gigantes. Pero ahora, Moisés ha muerto, y con su partida se va una era. El pueblo de Israel está al borde del río Jordán, frente a la tierra prometida. El desierto ha quedado atrás. Las generaciones anteriores han desaparecido, pero la promesa aún está de pie, y alguien debe cumplirla. En ese momento, Dios se dirige directamente a Josué. No hay tiempo para el luto, no hay espacio para la duda. Las palabras son claras, poderosas, como un fuego que arde en los huesos. Mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa este Jordán. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente. Imagina por un momento lo que debió sentir Josué. Por un lado, la emoción de ver el cumplimiento de una promesa esperada por generaciones. Por otro, la presión inmensa de liderar a un pueblo numeroso, impaciente y temeroso, hacia una tierra ocupada por pueblos enemigos, con ciudades amuralladas y ejércitos formidables. Este no es un inicio glorioso, es un comienzo cargado de peso, de responsabilidad, de miedo, y sin embargo, Josué da un paso adelante. Aquí comienza su historia como líder, una historia que no solo se escribirá con conquistas, sino también con obediencia, fe y decisiones que marcarán la historia de Israel para siempre. El liderazgo de Josué no comienza con una estrategia militar, ni con discursos inspiradores ante el pueblo. Comienza en la intimidad, con una voz, la voz de Dios. Una que no pregunta si está listo, sino que le ordena levantarse. Una voz que le recuerda que la promesa sigue en pie, pero que ahora será él quien deberá conquistarla. Dios le habla con firmeza: como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Solo sé fuerte y valiente. No una vez, sino 3 veces, repite esa frase: sé fuerte y valiente. Porque Dios conoce el corazón del hombre y sabe que incluso los más preparados tiemblan ante lo desconocido. Josué escucha, y algo en su interior se enciende. No es arrogancia, es convicción. No tiene que ser Moisés, no tiene que compararse. Solo debe confiar y obedecer. Reúne entonces a los oficiales del pueblo y da una orden: preparaos, porque en 3 días cruzaremos el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nos da. Esas palabras recorren el campamento como un rayo. El pueblo escucha y responde: todo lo que nos mandes haremos, solo que el Señor esté contigo, como estuvo con Moisés. Josué, el siervo silencioso, es ahora comandante, la voz de mando que sustituye al profeta, y su primera prueba está a punto de llegar. Al otro lado del río Jordán se encuentra la tierra prometida, pero también sus enemigos, las ciudades amuralladas, los reinos poderosos, Jericó, Jai, los gabaonitas, los cananeos,
un territorio hostil que no se entregará sin lucha. Pero Josué no depende de espadas, ni de carros, ni de alianzas políticas. Su única arma real es una promesa, una que atraviesa generaciones, una que proviene del mismísimo Creador del cielo y de la tierra. Y con esa promesa en el corazón comienza la conquista. El pueblo se encuentra frente al río Jordán. Sus aguas en aquella época del año están en pleno desbordamiento, un torrente imposible de cruzar, una frontera natural que parece burlarse de su fe. Es la primera gran prueba para Josué como líder. Todos lo observan, esperan que haga lo imposible. Y entonces, Dios da una instrucción extraña. No les pide construir puentes, ni buscar caminos alternativos. Les pide que los sacerdotes, cargando el arca del pacto, entren primero al agua. El arca, símbolo de la presencia de Dios, debe ir delante. El pueblo debe seguirla, sin saber cómo ni cuándo se abrirá paso. Josué no duda. Repite las palabras del Señor al pueblo. Hoy el Señor hará maravillas entre vosotros. Y cuando los sacerdotes obedecen y tocan el agua con sus pies, ocurre lo impensable. Las aguas del Jordán se detienen, se amontonan lejos, río arriba, formando una muralla líquida. El cauce se seca. Israel cruza a pie seco. No una docena de personas, sino una nación entera. Hombres, mujeres, niños, animales, todos cruzan mientras el río, domado por el Creador, guarda silencio. Josué manda a uno de cada tribu que recoja una piedra del lecho del río. Con ellas levantan un monumento, un memorial eterno, para que las generaciones futuras pregunten qué significan estas piedras, y la respuesta sea: aquí el Señor detuvo las aguas del Jordán para que su pueblo pasara. Este milagro no es solo un espectáculo, es una afirmación divina. Dios está con Josué como estuvo con Moisés. El Mar Rojo se abrió para un pueblo que salía de la esclavitud. El Jordán se abre ahora para un pueblo que entra a conquistar su destino. Y al otro lado, los enemigos tiemblan. Las noticias llegan a Jericó, y por primera vez, los cananeos se dan cuenta de que no se enfrentan a simples nómadas, sino a un pueblo guiado por el cielo. Frente a ellos se alza Jericó, una ciudad fortificada, con muros altos, gruesos, inexpugnables. Las puertas están cerradas, nadie entra, nadie sale. Desde lo alto los habitantes miran con desdén a los recién llegados. Israel ha cruzado el río, sí, pero no tiene arietes, ni catapultas, ni escaleras de asalto. A los ojos del mundo no tienen ninguna posibilidad. Pero Dios tiene un plan, uno completamente fuera de la lógica militar. Le dice a Josué: rodead la ciudad una vez al día durante 6 días. El 7º día dad 7 vueltas. Luego los sacerdotes tocarán las trompetas, y el pueblo gritará. No habrá lanzas, no habrá espadas, solo silencio y luego sonido, silencio y luego fe. Josué transmite la orden sin cambiar una palabra, y durante 6 días, el ejército de Israel camina en silencio alrededor de Jericó. Ni una provocación, ni una piedra lanzada. Solo el sonido del cuerno y los pasos sobre el polvo. Dentro de la ciudad, la tensión crece. El enemigo no entiende lo que está ocurriendo, pero Dios está preparando algo. El 7º día, el pueblo da 7 vueltas. El aire es denso, cargado. Los sacerdotes alzan las trompetas, y entonces Josué grita: «Gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad». Miles de voces se levantan al unísono, un rugido que atraviesa los muros, y en ese instante, los muros tiemblan, se agrietan y caen, no por catástrofe natural, no por sabotaje humano, caen por el poder de la obediencia. Israel entra y toma la ciudad. Salvan solo a Rahab, la mujer que protegió a los espías y a su familia. Todo lo demás es consumido. Jericó, el símbolo del poder cananeo, es reducido a polvo. Y así, el primer obstáculo cae. No por la fuerza de hombres, sino por una fe que escucha instrucciones divinas, aunque parezcan absurdas. Josué ha vencido, pero la guerra apenas comienza. Las conquistas continúan. Reino tras reino cae ante el avance de Israel. Pero un día, un grupo de 5 reyes amorreos se une para atacar a los gabaonitas, quienes recientemente habían hecho un pacto de paz con Josué. Gabaón envía un mensaje desesperado: «No abandones a tus siervos, sube rápidamente y sálvanos».
Josué no duda. Marcha toda la noche con su ejército y toma por sorpresa a los enemigos. El caos estalla entre los amorreos. Dios mismo interviene, enviando una lluvia de grandes piedras desde el cielo que diezma a los ejércitos enemigos. Pero aún así, muchos logran huir. Entonces Josué ve algo. Si la noche cae, la batalla se perderá. Los enemigos escaparán bajo el manto de la oscuridad. Y en ese momento pronuncia una de las declaraciones más audaces que jamás se hayan dicho. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, y el cielo obedece. La Escritura lo dice sin titubeos. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que el pueblo se hubo vengado de sus enemigos. Nunca hubo un día como aquel, en que Dios obedeciera la voz de un hombre. Fue un milagro sin precedente, no solo por lo sobrenatural, sino por lo que revela, una comunión tan profunda entre Dios y Josué que el Creador del universo honra su palabra. Josué no era un hechicero, no estaba invocando fuerzas cósmicas, estaba confiando en la autoridad del Dios vivo en medio del campo de batalla. El día se alargó, la victoria fue total, los enemigos fueron aniquilados. Y ese evento quedó grabado en la historia de Israel como el momento en que el cielo mismo se alineó con la misión de un hombre de fe. A medida que la campaña militar avanza, Josué lidera a Israel en la toma de ciudad tras ciudad. Los reyes cananeos caen, las fortalezas son derribadas y la fama de Israel se extiende como un viento imparable. Sin embargo, no todo son victorias limpias. La historia no esconde los errores, y eso es precisamente lo que hace grande a Josué, su capacidad de corregirse, de aprender, de volver a escuchar. Uno de los episodios más dolorosos es el caso de Acán. Después de la conquista de Jericó, Dios había ordenado que nadie tomara botín para sí, pero Acán, desobedeciendo, escondió entre sus pertenencias oro, plata y un manto babilónico. Cuando Israel atacó la pequeña ciudad de Jai, fueron derrotados. Josué cayó rostro en tierra clamando a Dios y recibió una dura revelación. Había pecado en el campamento. Con profunda tristeza, Josué confrontó al pueblo. El pecado oculto fue expuesto. Acán y su familia fueron juzgados, y así el pueblo volvió a alinearse con la voluntad divina. La obediencia, una vez más, era la clave de la victoria. Otro error vino con los gabaonitas. Este pueblo, temiendo a Israel, ideó un plan astuto. Se disfrazaron como viajeros lejanos y pidieron paz. Josué, sin consultar a Dios, aceptó el pacto. Días después, descubrió que los gabaonitas vivían justo al lado. Había sido engañado. Pero en lugar de romper la palabra dada, Josué mantuvo el acuerdo. Y por generaciones los gabaonitas vivirían entre Israel, sirviendo en tareas sagradas. Estos episodios muestran algo esencial. Josué no era perfecto, pero era humilde. Escuchaba, se corregía y seguía adelante. No se aferraba al orgullo, sino a la voluntad de Dios. Porque en la guerra espiritual como en la vida, no solo gana el más fuerte, sino el que más rápido se levanta después de caer. Después de años de guerras, conquistas y liderazgo firme, la tierra prometida está finalmente en manos de Israel. Cada tribu recibe su porción. Se establecen ciudades, altares, límites. La promesa hecha siglos atrás a Abraham, Isaac y Jacob se ha cumplido. Josué envejece. Ha vivido lo suficiente para ver con sus propios ojos el fruto de su fe, pero no olvida. Reúne al pueblo por última vez, ya no como general, sino como patriarca, y les habla con la misma fuerza que un día escuchó de Dios. Escoged hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es un momento solemne, un llamado a no olvidar quién los ha guiado, quién ha abierto los caminos, quién ha hecho posible cada victoria. Josué no pide lealtad a su nombre, ni gloria para su memoria, pide obediencia al Dios vivo. Y con ese último mensaje, se despide. El hombre que vio al sol detenerse se retira en silencio, dejando encendida una llama que aún arde en la historia de la fe. La historia de Josué no es solo un capítulo antiguo en un libro sagrado. Es un espejo que nos confronta con nuestras propias batallas, nuestros propios muros, nuestros propios ríos por cruzar. Josué no fue un héroe por naturaleza. Fue un hombre común que decidió creer, obedecer y avanzar.
incluso cuando el camino parecía imposible. Su vida nos recuerda que el verdadero liderazgo no viene del poder, sino de la fidelidad. Que la victoria no es fruto de la fuerza, sino de la obediencia. Y que cuando se camina alineado con la voluntad de Dios, incluso el sol puede detenerse. ¿Y tú? ¿Qué Jericós estás enfrentando hoy? ¿Qué decisiones tienes que tomar sin garantías? Déjame tu reflexión en los comentarios, me encantaría leerte. Si este relato te inspiró, te invito a darle me gusta al vídeo, compartirlo con alguien que necesite aliento y, por supuesto, suscribirte al canal para más historias transformadoras de la Biblia. Gracias por llegar hasta el final. Bendiciones.